Buenos días, queridos televidentes. Gracias por la gentileza de la sintonía. La valoramos mucho. Sobre todo que nosotros somos imparciales. Tratamos de tener posiciones neutras porque eso es lo que corresponde cuando tú tienes responsabilidad con el país. Para mí es más importante lo que beneficia a la mayoría país, que me incluye, que a mí como persona. Trato. No soy perfecto, pero trato. Como trato también de que vengan conmigo a hablar, a entrevistarse, a compartir, personas que aporten. Por eso es poco probable que usted me vea diciendo aquí algo que no sea pro país. Y usted no tiene idea de lo que a mí me ha costado, porque cuesta. No ser del montón cuesta. No vender su voz cuesta, porque hay otros que la venden. Porque hay quienes pagan por esa voz. Y cada voz tiene un nicho. Todo el mundo tiene alguien que lo ve. Hoy me honra con su presencia el sociólogo consultor de éxito profesional, Cándido Mercedes. Don Cándido, bienvenido. Buenos días, de nuevo aquí. En su casa. Don Cándido, con usted siempre hay mucho de qué hablar. Usted tiene respuesta a muchas inquietudes que la mayoría tenemos. Entonces agradecemos a Dios por usted, de verdad, porque con usted uno se ubica, usted está pensando siempre en el país. El que quiera conocer más a Cándido Mercedes, busque en Google Cándido Mercedes sociólogo. Y ahí usted va a encontrar una lista de trabajos que hace continuamente en la semana. Y usted se va a dar cuenta por qué yo digo que es un hombre país. Don Cándido, a propósito del país, ¿qué tenemos en el panorama que usted pueda decir, hay que prestarle atención en lo inmediato? Porque usted vive observando el movimiento nacional tal cual un líder político que no es, pero sí un líder profesional. Sí, fíjate, tenemos nosotros lo que se llama la cultura del inmediatismo. Sí. El dominicano es culturalmente reactivo, no proactivo. Reacciona frente a los hechos cuando ya están ahí. Fíjate que ponemos candado después que nos roban. Entonces, vivimos siempre dándole la misma jerarquía a todos. Decía Hermann Hesse, lo que importa más nunca debe estar a merced de lo que importa menos. La gente se mide por la capacidad de priorizar en función del contexto y de las necesidades de, en este caso, de la sociedad, de una colectividad determinada. Aquí es lo mismo lo accesorio que lo fundamental. Y no debe ser. Por ejemplo, República Dominicana, suponte que le ha ido bien. Y tú dirás, ¿y por qué le ha ido bien, Cándido Mercedes? Porque República Dominicana hoy en día es la séptima economía de América Latina. De 33 países, nosotros somos la séptima. Eso quiere decir que de una u otra manera nos ha ido bien. Ahora bien, ¿qué deberían hacer las élites de este país? Élite empresarial, la élite política. Nos ha ido bien. Pero vamos a reflexionar. El tipo de sociedad que queremos en los próximos 10, 15 años. Porque nos ha ido bien, pero cuando vemos los indicadores sociales e institucionales, no nos ha ido bien. Y eso genera lo que se llama una tensión social estructural. ¿Por qué, Cándido? Porque tenemos ahí en cierne lo que los sociólogos llamamos un potencial de fractura social. Un potencial de fractura social. ¿Por qué? Porque República Dominicana es, de todos los países de América Latina, el que más largo alcance ha logrado en lo que se llama la paz política y la paz social. Pero la paz social de nosotros es una paz social aparente.
sociológicamente. Aparente. Aparente. ¿Por qué? Parece que tenemos paz. ¿Por qué? Porque los problemas sociales estructurales lo hemos ido procrastinando, posponiendo. Por eso le llamamos a República Dominicana una democracia defectuosa. No así Costa Rica, no así Chile, no así Uruguay. Una democracia defectuosa. Famélica, diría Latinobarómetro, famélica, diabética. Así que solamente es de papel. Podemos votar. De en papel. Eso podemos votar hasta ahora y le voy a decir algo. Se habla mucho de lo que pasa con esos votos, por ejemplo, en las mesas de delegación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sentarnos. No es lo mismo hacer los cambios estructurales, sociales, económicos, institucionales. Cuando de manera proactiva tú reflexionas, imaginas, ¿qué será la sociedad? ¿Cómo podemos pautar? ¿Cómo podemos diseñarla desde ahora? Porque el mejor momento para cambiar, dicen los expertos en gerencia, es cuando no hay necesidad de cambiar. No es lo mismo que tú vayas a un centro médico y te haga un análisis completo y te diga, mira, Escalante, tú esto y esto. Podemos hacer esto porque te va a pasar esto dentro de 2 o 3 años. Entonces tú lo discutes con tu familia y deciden desde ahora algo que es ambulatorio, ahora, pero que si tú lo dejas dentro de 2 o 3 años, va a ser... Eso fue lo que hizo España, como cuando Franco, en 1974, 75, el pacto Moncloa. Que España era una Latinoamérica cualquiera. Exacto. Sin embargo, mire lo que soy. Exacto, llegó a ser la 10ª economía. Pero hizo eso. Bueno, porque ¿qué? Mira qué pasa. Hoy, el periódico Hoy editorializa la cultura del cumplimiento. Claro. ¿Qué ocurre en República Dominicana? Todavía tenemos la famosa frase, se acata pero no se cumple. Firmamos los pactos, hacemos los compromisos, construimos el consenso y después dejemos eso per século secular. Por ejemplo, todos los niveles. Nosotros hicimos el pacto con las Naciones Unidas de los objetivos del milenio, acuérdate que eran 8, y no cumplimos ni uno. Ni uno se cumplió aquí. Era 2015, no cumplimos ni uno. Ahora tú revisas el Pacto de Desarrollo Sostenible, que son 17 puntos esenciales, que si esta sociedad hiciera eso, fuera la más grande revolución social, política e institucional, no se van a cumplir tampoco. Tenemos la Estrategia Nacional de Desarrollo, que si se hubiese ido llevando a cabo, como dice ahí, acuérdate que hablaba del pacto educativo, se firmó, pero más nunca le han dado, ¿qué? Seguimiento ni nada. Firmaron. Tenemos el pacto eléctrico, se firmó ahora en el 2021, acuérdate, y es como si no existiera. Tenemos pendiente del pacto fiscal. El pacto fiscal. Que ese sí va a dar problema. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ahí va a haber problema. Lo que ustedes, los comunicadores, que son parte de la sociedad civil, deberían exigir, y todas las iglesias que viven hablando todos los días, de todo, es ver cómo hacemos un pacto político, social, institucional mínimo de una agenda estructural. Por ejemplo. ¿Qué podemos hacer en 4 años? No, es que mira, es inevitable, es inexorable, so pena de que no haya una crisis del sistema. ¿En qué? Tú no puedes seguir posponiendo el pacto fiscal integral. República Dominicana no puede seguir con una presión tributaria de un 14, pero gasta un 18. O sea, los ingresos de presión tributaria en República Dominicana es de un 14-15%. No pasa de ahí. Pero los gastos del gobierno rondan el 18%. ¿Va entendiendo? Con muchísima deuda social. Entonces, nosotros tenemos que ir a un pacto donde conduzca más o menos entre un 18 a un 21%. Pero un pacto fiscal integral. La última reforma fiscal integral que se hizo en República Dominicana fue en el 1992, cuando Joaquín Balaguer. Después, todas las reformas, entre comillas, tributarias, han sido nada más para buscar dinero, pero no conducido, porque tiene que ser integral el gasto, la calidad del gasto y los ingresos. ¿Qué ocurre? Que desde el 2008 República Dominicana sistemáticamente, permanentemente, ha ido ¿en qué? En endeudamiento. ¿Para qué?
para cumplir con el presupuesto, para equilibrarlo, entre comillas. Entonces, el endeudamiento es deuda. Y esa deuda en los próximos años, si seguimos como vamos, Bueno. es insostenible. Tú dirás, bueno, pero según el Fondo Monetario Internacional, el endeudamiento nuestro, como consecuencia del PIB, ha bajado. Claro, si la economía crece, ¿me entiendes? Pero crece macroeconómicamente, pero si tú porque lo ese es otro mides, aspecto. pero no debes medirlo así hoy en día. Es bueno que tú lo midas con relación al PIB, está bien, pero la esencia, la raíz, lo fundamental es con respecto a lo que tú estás pagando de esa deuda en relación a lo que tú recaudas. Por ejemplo, Claro. en Japón debe 250% del PIB. Ok, Pero produce. pero espérate, pero nada más paga 9 centavos de yens por cada 100 yens de deuda. ¿Y qué está pasando con nosotros? Que solamente de intereses estamos pagando el 23% de los ingresos tributarios. Por cada 100 pesos, 23 pesos. Eso nada más es de los intereses. Sin pagar al capital. Si cuando tú lo mides por el saldo de la deuda, entonces nosotros estamos pagando entre 40 y 43% de esos ingresos tributarios. Por eso viene lo que se llama el apalancamiento financiero del endeudamiento para equilibrar ese presupuesto que es deficitario. Y eso es insostenible en los próximos años. Es insostenible. ¿Y qué ocurre? Que si seguimos, viene el default, se dispara todo y viene la crisis macroeconómica y lo que se pudo lograr en 10 o 15 años se te cae en 6 meses, 1 año, 2 años, para tú recuperar eso de nuevo. Entonces, una crisis económica con la hermana siamesa crisis social. Exacto. Y esa especie es grave. Exacto. ¿Ves? Entonces, en un país donde hay una desigualdad social tan grande, con una pobreza que es muy alta, porque ronda el 23%, con más de un 40% que son lo que se llaman sectores vulnerables, eso te crea la crisis social. Y con un 70% de personas razonando en base a una formación de básica, entonces, donde no hay profundidad lógica. Exacto. Aquí esto es una bomba de tiempo. Entonces, eso es lo que se llama una paz social aparente, porque los problemas sociales fundamentales no le hemos hecho de frente. Y por eso tú ves que la desigualdad social es muy grande. Uno de los problemas de estos países de América Latina es de la desigualdad social. Por ejemplo, África es el continente más pobre. América Latina es el de mayor desigualdad. Por eso tú ves que América Latina es el 8% de la población mundial, pero representa el 36% de la tasa de homicidio del mundo. Del mundo. Es mucho. Pero no, oye, el 8% de la población mundial, pero ella es en sí misma el 36% de todos los homicidios. ¿Y por qué? Por la enorme desigualdad social que hay. Entonces, podemos sobre hacerle todo frente. una desigualdad en el aspecto de formación básica, en el sentido de la educación. Porque nosotros, como dijo Immanuel Kant, somos lo que la educación nos permite ser. Claro. Entonces nosotros gestionamos todas nuestras situaciones, cada uno en particular, fundamentalmente en función de nuestra formación. Claro, claro. Y aquí lo que no hay es educación en una inmensa mayoría. Porque y ahí viene la reacción. No hemos tenido líderes de largo alcance. No. Porque tú dirás, bueno, pero Joaquín Balaguer era el más enciclopedista de todo lo político que hemos tenido. Hay que reconocerlo. El más, con la cultura enciclopedista más extraordinaria de lo político, porque tú dirás, bueno, pero Pedro Enrique Ureña, Cándido, sí, pero no dirigió el Estado ni nada de eso. El más grande. Pero sin embargo, Joaquín Balaguer, en esa miseria humana, fíjate que a la educación no le dio el papel que le correspondía. Por eso tú veías que Balaguer invertía 50, 60% del presupuesto en inversión de capital, pero a un costo social muy alto. Era en detrimento de ¿qué? De la salud y de la educación. Y un país... Y hoy estamos pagando el precio. Y un país y una sociedad solamente se desarrollan de manera armónica y sostenible merced al capital humano, que es educación, que es salud. Así es. Eso ha traído
Después los actores políticos que siguieron, que creíamos que iban a superar esa mentalidad, siguieron con la misma mentalidad. Entonces, todo el que sigue escuchándolo, Cándido, podemos decir que usted está inquieto y usted está viendo un desorden mayúsculo todavía en un país que produce tanto dinero, que se generan tantas deudas y que hay una paz social aparente. Y no lo digo yo, lo dicen los informes internacionales, donde categorizan la democracia. República Dominicana está entre la democracia defectuosa. Democracia perfecta, Chile, Costa Rica, Uruguay, de este lado de América Latina. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque hemos ido posponiendo. Y eso tiene mucho que ver con la parte política. Mira, por ejemplo, en estos días en Costa Rica había movilizaciones por más dinero para la educación. Sí. ¿Y cuánto tú crees que invierte Costa Rica en educación? La educación preuniversitaria. 8%. 8%, pero en Costa Rica no hay analfabetos. Para que ustedes lo entiendan. Y nosotros, en la ley 6697, oye, en el 97 se aprobó el 4%, pero es en el 2013 cuando se comienza a ejecutar, es decir, 6 años después. 13 años después. 13 años después. 13 años después, no, 16 años después. 16. Cuando ya América Latina ronda 5.5. ¿Ves? Pero ¿qué ocurre? Y se aprobó por presión social. Sí. Entonces hay gente que viene con el falso debate a decirte que no es la inversión, que no es un problema de inversión. Sí, Sí lo es. Es necesario, es impostergable que había que aumentar. Ahora, ¿por qué la educación está así? Porque hay muchos actores responsables. Primero, los actores políticos. ¿Por qué? Porque tú no puedes. Algo que es de Estado, algo que va a definir lo que va a hacer ese país en términos estratégicos, a corto, mediano y largo plazo, seguirla teniendo politizada. Entonces vamos a una pausa, don Cándido, para que hablemos del problema político en el manejo de las crisis sociales que no está funcionando o está funcionando muy poco en comparación con otros países. Volvemos en breve. Usted podrá decir, wow, cuántas cosas. Y eso no es significativo, es mucho más amplio, porque esto es un programa de televisión, esto no es una conferencia. Pero imagínese todo lo que hay que saber, escuchar, que uno porque está pendiente de esas informaciones, los sociólogos, pero el hecho que debamos que pagar de intereses solamente un 23% de intereses es preocupante, creciendo, porque si fuera una deuda increciendo para atrás, fuera diferente, ¿no? Don Cándido, usted habla mucho y me mencionaba a los actores del momento. Se supone que el PLD debió haber hecho una transformación. ¿Hasta dónde estamos viviendo un proceso de retroceso educativo ante un gobierno de 20 años que pudo haber sido mejor? Pero ¿qué otros actores usted ve en el espectro nacional político, aparte del PLD? Y que si comparte conmigo que el PLD falló mucho fundamentalmente en el tema educativo, porque son los hijos de vos. No, si es esa la mirada, sí, pero también en términos institucionales. Completo, claro. El problema de la corrupción, de la impunidad, lo demolió. Parecería, o sea, ellos hicieron cosas positivas, Sí. nadie lo puede negar. La sociedad dominicana de hoy no es la misma sociedad dominicana de hace Pero es 20 reflejo global también. es lo global, por ejemplo. El global hay se momentos que tú puedes hacer mucho, por ejemplo. La fisonomía, en términos de infraestructura de la sociedad dominicana, es totalmente distinta. El problema del crecimiento de la economía en los últimos 10 años creció 100%. Globalmente. Estamos hablando que nosotros tenemos un PIB en dólares de 114.000 millones de dólares y que el ingreso per cápita de los dominicanos está en 10.455 dólares Anuales. anuales. Eso quiere decir que estamos en presencia de un país
de ingreso medio alto. Sí. A nosotros no nos Pero donan. eso es muy poca gente que puede... No, yo dije promedio. Promedio. Ahora, más del 60% no llega ahí. No llega ¿Me ahí. entiendes? El promedio. Sí. Entonces, la sociedad dominicana, por eso es que necesita un nuevo pacto social, político e institucional. ¿Por qué? Porque de ese ingreso promedio, que son $10,500 promedio, más del 70% no te llega a esos 10,000. Sí. Si tú ves las encuestas de Galo, te dice que el 72% de los dominicanos Me y preocupa dominicanas eso. ganan menos de 54,000 pesos. Sí. Y es su mayor preocupación, el tema del empleo, la seguridad. 54,000 pesos, el 72%. Sí. Y solamente 1% ganamos más de 133,000 pesos. El 1%, pero si tú vas a cualquier sitio, un sector de clase media, media alta, cualquier apartamento de 2 habitaciones te cuesta 30, 40,000 pesos. Así mismo. ¿Me entiendes? Entonces, que no es que... Mira, por ejemplo, los últimos 5 años, los dominicanos, sobre todo del quintil número 1, disminuyeron 8,565 pesos sus ingresos. Y en aumento nada más lograron 3,500, lo que te quiere decir que hubo una disminución de 5,000 pesos en el grueso de la población dominicana que tiene ingresos. Entonces, lejos de mejorar su calidad de vida, su bienestar de vida, Se han perjudicado. en términos de nivel de calidad de vida, disminuye porque tú tienes menos ingresos. Estamos hablando que el quintil número 1 de la canasta básica ronda los 26,000 pesos. Pero el salario mínimo mayor, lo que está en cuanto, 23,000 pesos. Pero hay O gente sea, que hay un descuadre. hay un descuadre. Porque debería incluso sobrar para ahorrar Entonces, y ¿qué ahorrar ocurre? para invertir. ¿Qué ocurre? Tú tienes que República Dominicana, hoy en la actualidad, y es histórico, si tú lo miras, o sea, no es de ahora, es de entre un 1,8 y 2% del PIB en salud. Nosotros tenemos la cuota de bolsillo más alta de toda la región. ¿Qué quiere decir eso? Que ese señor va a un médico, él va con su seguro, pero él tiene que llevar mucho dinero en los bolsillos. ¿Por qué? Porque es difícil tú encontrar un médico que no te cobre diferencia. Muy difícil. Pero ¿qué ocurre? Que tenemos un sistema de seguridad social que debió ser revisado hace 10 años. Acuérdate que 81, la Ley de Seguridad Social, Sí. 2001, tiene más de 20 años, 22 años, pero consagraba que a los 10 años debió ser revisado. Por ejemplo, la mayoría de los especialistas médicos no están en el seguro. ¿Qué sociedad es esa? Eso no puede ser. La mayoría de los especialistas de este país no están en el seguro. O sea, eso tú no lo puedes dejar a que sea individual, que yo, no. Si tú quieres, el sistema le paga más o lo que sea, le paga más rápido, todo lo que tú quieras, pero no puede ser. O debe ser parte de su responsabilidad social una cuota de Entonces, asistencia. hay médicos especialistas muy buenos, con más sensibilidad, que te cogen el seguro, pero tú tienes que pagar. Tú tienes que pagar. Pero aquí es fácil que tú pagas 5, 6, 7,000 pesos Sí. para que te vea un especialista. O si no, no te va a ver. Entonces, un crimen, tú pagando un seguro médico. Porque es eso, entonces tú pagas 2 veces. Entonces, don Cándido, cuando uno escucha ese análisis tan ponderado, que es muy breve, porque en función de todo lo que deberíamos estar oyendo, que no es el propósito de un programa de 45 minutos. Entonces, don Cándido, ¿cómo usted ve el rol del gobierno actual, que ya va a cumplir 10 años y en un año entrega o se queda? Entonces, en ese sentido, ¿cómo usted ha visto la gestión del gobierno? No de Luis Abinader, no, pero su gobierno. Porque tiene 3 años, ¿y por qué no ha pasado algo más? No ha pasado algo sustancial, sí ha pasado. Y si ha pasado, ¿qué ha pasado? Yo voy a hablar que lo que dicen las encuestas. ¿Qué dicen las encuestas? Mira. Abinader tiene una tasa de favorabilidad. Según Matchpen, 56%. Según, eso fue Pero eso mayo. es para voto.
Yo me refiero no, que lo ven. su gestión. Lo ven bien, lo Entonces aprueban. lo que la gente opina de él. Exacto, Ok. aprueban su gestión, más del 55%. Y la 58. tasa de favorabilidad está en 56 en Mark Spain y 60 en Galo, que salió ahora, Galo RCC Media. Ok, entonces, las cosas hay que explicarlas en función del contexto. Cuando tú tratas de explicarlas desde el punto de vista lo más académico posible, con el mayor Tú rigor, caes en el contexto. en la Eso es objetividad, la cierto. gente tiende a quererte ubicar. A mí que nadie me ubique. Yo no soy de ningún partido y no lo voy a hacer. Entonces, ¿qué ocurre? Hay un contexto real. Mira, viejo, En el- lo que pasa es que tú tienes que ver, por ejemplo, si tú llegas el 16 de agosto y tienes el gran desafío del COVID, el gran desafío, que hoy el presidente tiene COVID, lo dice toda la prensa, ¿sí o no? Sí. Está ahí todavía. El país cerrado, completamente cerrado, el país cerrado. Sí. Tuviste que abocarte huyendo a buscar dinero prestado. La vacuna. Que la gente cree que fue regalada. Cada vacuna de ese costó $10 promedio. La vacuna nada más. Entonces, de manera proactiva, tú sabes que todos los organismos internacionales le han dado un reconocimiento a República Dominicana. Cierto. Ok. Incluso la OMS reconoció. Después vino Turismo Internacional, reconoció al país que fue el que más rápido le buscó salida. Acuérdate que para incentivar el turismo se puso que todo extranjero que viniera a hacer turismo y se enfermara, el Estado le iba a cubrir la cuota médica. Todo eso la gente no lo quiere ver, todo eso se hizo. Luego vino el Foro Económico Global, invitó por primera vez a un presidente dominicano, porque hay otros que habían ido, pero motu propio, no porque lo habían invitado como jefe de Estado, a explicar cómo fue que le dieron salida tan pronto a la recuperación de la economía. Esos son elementos que están ahí. Yo no puedo criticar a alguien. No es lo mismo tú llegar a ser presidente en el 96, que Balaguer dijo que dejó la pista lista para el despegue, que el avión nada más tenía que prender. Sí. Que tú llegaras a presidente en el 2020 20. con la pandemia, desconocido qué era lo que curaba la pandemia, que no había antídoto para Ni la siquiera las pandemia, vacunas estaban en el país. con 850,000 empleos paralizados, algunos desvinculados y otros paralizados. Con el Estado tenía que dar fase 1, fase 2, fase 3, PATI 1, PATI 2, todo eso eran gastos del Estado cubriendo ese papel del Estado a la sociedad dominicana. Bien visto, bien aplaudido. Lo comenzó Danilo Medina, bien aplaudido, lo hizo bien. Lo continuó el presidente Abinader hasta el 2021, bien. Entonces la sociedad dominicana se recuperó, la economía creció en el 2021 12.3, pero con respecto al 2019 creció 4.7, que Pero fue muy creció. bueno, pero creció. Panamá creció. Con respecto al 2020, Panamá creció como 13, pero cuando compararon el crecimiento de esa economía de Panamá del 2021 con el 2019, cero. No creció con relación al 2019. Entonces tú no podías comparar la economía del 2021 con respecto al 2020 porque el país estaba cerrado. Entonces, todos esos grandes desafíos, el presidente actual lo asumió bien. Yo le di en ese tiempo 85 de nota. Lo asumió bien. ¿Qué ocurre? Que no rápido sale de Porque COVID. como usted dijo al principio del programa, los dominicanos somos inmediatistas. Y nos olvidamos Imagínese de ese algo. escenario que usted me está diciendo. ¿Me entiende? Eso no es inmediato. Pero de una vez vino la cuestión de Rusia y Ucrania. La guerra. Los fletes que costaban $3,000 pasaron a Sí. costar 15,000. La logística. ¿eh? El petróleo a 104. El trigo. Todo eso, trigo, todo. El todo maíz. eso. Entonces, tú tienes que ver ese contexto. Y la Marén, como de manera airosa, con su problema, la sociedad dominicana fue soliviantando. Lo que pasa, esos problemas. Cándido, que el contexto, Por eso yo no. que nada más lo entendemos lo que Por eso yo no somos puedo inteligentes, ser. hemos un poco educados. Por eso que a mí me da pena Sí. la clase política nuestra, porque a veces cuando tú criticas al otro,
Primero, te olvidaste de que tú fuiste presidente. Sí. Por eso República Dominicana en los últimos años no ha tenido estadistas. Ni por lo que hicieron desde el Estado, ni por lo que hacen. Por ejemplo, el problema de la seguridad ciudadana debe ser un problema de la sociedad y del Estado y un compromiso de todo el mundo. Pero, ¿qué ocurre? Que yo soy de un partido político y yo te critico a ti, pero Sí. ya yo fui presidente y en mi periodo fue... Lo que está pasando ahora con amigos PLDistas que olvidaron que el PLD tuvo 16 años de gobierno con uno de 4 interrumpidos, que pudo haber hecho otro país. Pero oye, tú te encuentras, este país está mal, pero ellos se le olvida que uno de una vez accesa a internet. Tú te encuentras un Rafael, el que fue jefe de la policía, que le dicen el cirujano. Ese señor hablando de seguridad ciudadana. Y en el periodo de él fue que más gente, más jóvenes fueron muertos en términos extrajudicial. La policía más gente mató. Que ahí habría que profundizar y ver qué pasó. Es que creen que se le olvida a uno. Mira, yo te voy a ser honesto, porque ahí están Es mi amigo, los mi datos. amigo. Óyeme, el periodo de mayor tasa de homicidio y de victimización tuvo entre el 2005 y 2012 en República Dominicana. Sí. Con Danilo Medina disminuyó dramáticamente. No se eliminó, pero disminuyó. No, es que en países como el nuestro nunca No. siempre va a estar ahí. Es que es un desorden muy grande. No, que los factores sociales están ahí. Cuando tú tienes de cada 100 jóvenes, 30 que no trabajan, 22 que son ninis, 22 niñas y adolescentes embarazadas, aliadas a la variable pobreza y educación. Tú tienes factores sociales para que eso esté ahí siempre. Usted dijo al principio que no nos hemos sentado a diseñar y a la sociedad que queremos. Entonces somos un país improvisado, altamente desordenado, en manos de políticos sin vergüenza. Sí, pero en medio de ese desorden institucionalizado hay actores políticos y económicos que se aprovechan de eso. Y Claro. eso no puede ser. Mire, don Cándido, vamos a ir a nuestra segunda pausa comercial y yo quiero que hablemos del tema político. 39 partidos autorizados, que nosotros sabemos lo que van a hacer, porque cuando usted ve las elecciones pasadas, solo 5 pudieron manejarse próximo al 5% y los otros 27 no pasaron. Usted lo ve que dice 1.0, menos del 1, 0.85. Bueno, aquí hay una lista de ellos, por cierto. Entonces, si esos partidos no pasaron, ¿por qué admitirlo ahora? El costo económico, oiga bien, eso es dinero. De eso vamos a hablar con Cándido al momento. ¿Y quiénes financian esa campaña? Volvemos en breve. En el Antiguo Testamento hay un profeta menor que se llama Oseas. Y creo que en el capítulo 4, versículo 9, yo leí, y si no está bien la cita, discúlpame. Él decía, como es el pueblo, es el sacerdote. Los pueblos reflejan su liderazgo. Lo que esos líderes políticos, empresariales y de élite, que no digo todo, acuérdense, los que no son como deberían ser, porque donde quiera se cuecen habas, e incluso en las familias, son una vergüenza para el país. Porque lo que usted está viendo en el país es un reflejo de un liderazgo corrupto, ladrón, sinvergüenza, falta de respeto, en todos los sentidos. Como dijo Oseas, el profeta, como es el pueblo, es el sacerdote. Los pueblos reflejamos nuestro liderazgo de años. Entonces, don Cándido, hablemos de la política un poco. Aquí hay un presupuesto que yo estuve viendo de un artículo que usted hizo que me impactó. Para ser presidente, yo quiero que usted me diga, póngame esa lámina, señor director, si la tiene a mano,
Y ojalá ustedes busquen el artículo de Cándido que dice economía electoral, plutocracia y el costo de la política. ¿Usted se ha preguntado de dónde sacan los políticos para pagar tanto dinero por una campaña? Usted ahora en el contexto, mire esos valores, por favor déjelo fijo, en el contexto político de costos, ya usted sabe de dónde reciben dinero, por qué reciben dinero de gente que, por ejemplo, está envuelto en droga, en narcotráfico, en lavado de activos, ya. Usted va a entender ahora, mire por ejemplo ese valor, que es más, don Cándido, 565 millones de pesos para ser presidente. Ese es el tope. Un tope sí, establecido hasta donde han podido medir. No, ese es el tope mínimo, porque ese es el corte que hizo la Junta Central Electoral al hacer la proclama, dijo que hasta el 21 de junio del presente año, el padrón electoral ronda 8.075.000. Ok. Pero el corte final va a ser a marzo. De aquí a allá, algunos 300.000 más. Ok. Eso va a llegar a 650.700.000 de un candidato a la presidencia. Pero ¿qué ocurre? Que pueden haber 4, 5, 6. Ese es el topo máximo. No quiere decir que un candidato a la presidencia... Por lo pronto ya tenemos 3 candidatos. A ver, el presidente, el que salga en el PRM, que creemos que será el presidente, de Fernández y mínimo 3, suponte. Aprobemos. Eso no quiere decir que todos van a gastar el tope, porque es el tope máximo. 70 pesos por cada elector, el candidato a la presidencia. O sea, a cada elector le cuesta a la Junta 70 pesos. No, a la Junta no. Que puede gastar el candidato. No es a la Junta que le cuesta. Perfecto. Él lo va a buscar ese dinero. Él lo va a buscar. Un senador, por ejemplo, el senador del Distrito Nacional, puede gastar 55 millones de tope, el senador del Distrito Nacional. ¿Por qué? Porque hay alrededor de 1 millón en el padrón electoral del Distrito Nacional. Sí. Pero el senador o los senadores o la senadora de la provincia de Santo Domingo pueden gastar un tope, un máximo, de 109 millones. ¿Por qué? Porque la provincia de Santo Domingo es la más grande. Sí. Un candidato a senador por Santiago puede gastar hasta 54 millones. Millones de pesos. Señor director, por favor, déjeme la lámina ahora bien, fija. ¿De dónde viene eso? ¿Es la Junta? No, la Junta lo que hace es aplicar la ley 3318. Eso es lo que hace la Junta. En el artículo 40, 41, 42 te dice con el dinero. Ahora bien, mire ahí más. ¿Qué ocurrió? Pero don Cándido, eso 54 millones se lo lleva un regidor para hacerse regidor. Pero espérate, entonces, imagínense en el ya 1998, República Dominicana aprobó el financiamiento público a los partidos políticos para que nosotros, los partidos políticos, no recibieran dinero individual ni jurídico. Hasta ahí supuestamente está bien. Pero ¿qué ocurre? Que del 1998 hasta hoy, los dominicanos, vía la contribución, ¿verdad?, le han dado a los partidos políticos alrededor de 22.750 millones de pesos. 22.750 millones. Una locura. ¿Qué pasa? Que esta ley 3318, ¿quién es que pone 70 pesos al candidato a la presidencia, 60 a los senadores, 60 a los diputados, 50 a los alcaldes, 25 a los vocales? ¿Está bien? En los partidos políticos. ¿Y de dónde ellos van a buscar ese dinero? Ellos van a buscar ese dinero, tanto desde el punto de vista legal, porque se le permite a los partidos, individualmente a los candidatos, lograr un 1% del tope de lo que está ahí. ¿Están entendiendo? Pero ¿qué ocurre? Que República Dominicana es una economía... O sea que imaginándonos 3 presidentes, en función de todas las alianzas que ellos hagan... No, hay cientos de miles y miles y miles de millones. Son 1.500 millones de pesos, si fueran 3 nada más. Pero que tú sabes que eso no es verdad. ¿Por qué? Porque no hay duda. Eso es incuantificable. Es incuantificable hasta ahora. No hay duda. Por eso se llama economía electoral. Que
como el impacto que tienen las elecciones en una economía, en una sociedad como la nuestra. ¿Por qué, Cándido? Porque le cogen dinero a gente legales, físicamente legal, pero cogen dinero a gente ligada al narcotráfico, al narcolavado. Legal, pero en general, ahí ya hay un negocio. Ajá. También. Pero tú viste lo de Calamar, demostró Sí. lo que se llama la captura del Estado. Cómo desde el poder buscaron dinero Sí. para dárselo al Mucho candidato. dinero. Mucho dinero. Al candidato a la presidencia del PLD de entonces. Sí. Eso es lo que dice Calamar. Lo guardaban en casa, lo movían en camiones. millones o sea, y millones. Eran miles de millones. ¿Por qué? Porque la clase política hizo de la política, vamos a romperle el eufemismo, la mentira y la manipulación que hace la élite política, que la democracia tiene un costo. No, 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 no. Eso no es. Es que ustedes han llevado al costo de la política hasta el paroxismo, hasta la locura. Se le ha ido la mano. En un país pobre y vulnerable. Acuérdate que Danilo Medina llegó a admitir, después que perdió el PLD, que estas habían sido las elecciones más costosas. Y después Sí. fue que supimos por qué era, lo de Calamar. Sí. ¿Por qué? Porque ya aquí la gente no se mueve si pregunta dónde está lo mío. Cuando tú ves una guagua de un partido político, todos esos muchachos le están dando 500 pesos Así y el es. pollito. Y entonces, don Cándido. Y eso se registra. No. Vamos a ser honestos. No. Se registra cuando yo te doy los 1.000 pesos. No se registra. No se registra. No es cierto. ¿Me entiendes? Aquí se puede registrar las vallas, los anuncios en televisión. Eso es lo más que puede hacer la Junta. Pero después no lo puede registrar. ¿Por qué? Y cuidado. Porque hay, en República Dominicana hay una economía sumergida. Economía sumergida quiere decir la economía ilícita, ligada a la corrupción, ligada administrativa, ligado al lavado. A lavado de activos. Y al narcolavado, al narcotráfico, al microtráfico. A punto de droga, de todo. O sea. Eso es economía sumergida. Pero ¿qué ocurre? Que la economía informal tiene un peso muy grande. Fíjate, bajó 2% el empleo informal, está en 56%, pero la mayoría de esas pequeñas empresas es en efectivo que te pagan. Sí. Todo es en efectivo. Todo es en efectivo. En los países desarrollados ya casi tú no manejas dinero. Es más, tú no existes si tú no tienes una tarjeta de crédito. Don Cándido, ¿hasta dónde es democracia permitir que 27 partiditos Entonces, o 25 partiditos que lo que vienen es a cogernos el dinero porque no van para ningún lado, Mira a que- sumarse de toda manera a los tres principales contensos? yo planteo ahí que en los próximos años, para que no me vayan a malinterpretar, tenemos que abocarnos porque mira qué pasa. En los últimos 30 años, tú no has visto un partido que haya desaparecido, aunque nunca haya sacado más de un 1%. No. ¿Por qué? Porque la barrera de entrada es más fácil que la barrera de salida. Barrera de entrada es que tú tengas y que un local en todos los sitios, en todos los municipios, y ya. Y que tú tengas un 2% del electorado. ¿Y sabe lo que hacen los chiquitos? Dicho por un líder que lo vio. Inclusive no voy a decir el nombre de uno por respeto. No a él, porque no se lo merece, sino a usted, porque este no es un programa de chismear. Pero ellos, ¿sabe lo que hacen? Tienen una en cada pueblo pintado. Y lo que hacen es que el día de la caravana, cuando le piden la ruta al que va a hacer la ruta de las caravanas, y en la mayoría de los pueblos pintan y le pagan por ese día al dueño del local y no tienen ningún Entonces, local nada. mira, ¿cuál es el planteamiento? No ahora, no, en los próximos años. República Dominicana tiene que abocarse como otras sociedades. Por ejemplo, no vamos a poner 50 más 1, hay que poner 45. Tú puedes ganar con 45. Ahora, si yo te llevo a ti más de 10 puntos, que quedaste en segundo lugar, ya yo gané. Si yo tengo 45 y tú tienes 35, yo gané. Ya tú ganaste. Ahora, ¿para qué es eso, Cándido? Para evitar que esos partidos LAPA, partidos que viven adheridos al que va a ganar. Y un país pobre no debería estar embromando con segunda vuelta, yo entiendo. ¿Tú sabes lo que cuesta esa elección? No, pero el problema es que esos partidos que no llegan a un 1%, en estos momentos se convierten en una zafra. Sí. ¿Por qué? Porque son los que pueden que tú ganes la primera vuelta. Sí. O sea, el ¿Entiendes? comodín. Por ejemplo, para que tú entiendas. El PRM y Abinader, como partido,
como candidato sacó 44 en el 2020, pero ganó con 52.5. Sí. Eso quiere decir que los 7 aliados le dieron 8 puntos. 8 puntos. ¿Va entendiendo? Por eso tú ves que esos partidos no desaparecen, porque son los partidos que potencializa el que tú te puedas ir en primera vuelta. En primera vuelta. Para que los oyentes, los televidentes tengan una idea, en el escrito de don Cándido está, pero también en la Junta, mire, la Fuerza del Pueblo, como Fuerza del Pueblo, obtuvo un 4.54, el PRD un 3.57, el PRCC un 2.96, Alianza País 1.37 y D por C, Democracia, un 1.04%. Dominicano por el Cambio. Dominicano por el Cambio, 1.04%. Todos los demás, mire, ojalá lo puedan ver, mire, hay 25, 20 y pico. Mire, el que más sacó 0.85. O sea, pero no toda esa llegó a gente... Pero están ahí. Pero existen, están ahí. Existen. Y ahora se reinscribieron de nuevo, la mayoría de ellos, y fueron aprobados. O sea, nosotros tenemos que hacer algo, don Cándido. Entonces, fíjate, ninguno de ellos van solos. No, Acompañando a uno de los 3 grandes. de los 3 grandes. ¿Ves? Pero eso le da una importancia capital, porque eso es lo que posibilita que uno de esos 3 grandes puedan ganar en primera vuelta. A la hora que nosotros modifiquemos eso... Que suelen ser, don Cándido, o los presidentes de turno, hasta ahora han sido los presidentes de turno. Usted no ha oído que, o bueno, lo que le pasó a Abinader, que la coyuntura hartura del PLD le sacó mucho provecho, lo que no, hay que reconocer, independientemente de los alcances políticos del PRM, la coyuntura del disgusto nacional los favoreció mucho. Habrá que ver, que no es el tema de hoy, en estas próximas elecciones, cómo quedaría el PRM ya sin la gente disgustada con el PRM. Cambia el escenario, cambia el contexto. Don Cándido, nosotros tenemos que hacer algo para que esos partidos tengan algún límite. No, nosotros tenemos que reflexionar, repensar la sociedad dominicana que queremos los próximos años. Repensar la sociedad dominicana Sí. que queremos. No. Pero lo que tienen que repensarlo no están en eso. No, y don nosotros Cándido. también, en algún momento, decir, bueno, no va a haber financiamiento público a los partidos políticos. Solamente se le va a dar dinero cuando haya elecciones. Aquí le damos Todo el tiempo. 200,000 y pico pesos, 200 millones. No, este año Es mucho 1.260 millones. 1.260 millones. Oye, que le hemos dado casi entre esos 3 partidos, No. entre los que No. verificaron. Esos 1.200 se divide el 80% aquellos que sacaron más de 5%. Oiga bien, Un 12% aquellos que sacaron entre un 1 y un 4.99. Sí. Aquí Y está. después un 8% a los que sacaron menos de 1. O sea que como quiera le boronean. Le boronea. No. El que menos recibe ahí en el año te recibe 10, 20 millones. Exactamente. Bueno, entonces, eso se llama la corporativización. O sea, cómo los partidos políticos se han convertido en negocios en Sí. República Dominicana. ¿Cómo se llama eso? Corporativización. Eso no es lo que nos conviene, señores. No. Nosotros tenemos que ponernos fuertes y independientemente de Pero que además no representan en términos ideológicos, no tienen diferencia No. con los grandes ni nada. No, ¿Me entiendes? nada. Entonces, es un negocio que yo decida, bueno, yo soy sociólogo, yo tengo habilidades, déjame yo formar un partido. Y ya vivo de eso. para Vamos a toda la vida. formarlo, don Cándido. ¿Me entiendes? Yo No. me uno a usted. No. Aunque nuestras capacidades morales y de actuar bien no nos lo permiten. Nada, con don Cándido siempre se termina el tiempo, señores. Muchas gracias por acompañarnos y recuerde que el país, eso es importante, el país es usted, el país soy yo, el país es don Cándido. Todos los dominicanos y los que estamos en el país somos el país. Pensemos en el país. Hasta la próxima.